¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo principalmente quiero agradecer a los organizadores de este evento. Ya van varios años que Monte de Piedad es patrocinadores y siempre nos invitan a participar de una o de otra manera en los paneles o talleres. Muchas gracias. Y me siento muy honrada de tener a dos mujeres inteligentes que saben sobre este tema y que tienen experiencia. Y bueno, que tiene que ver principalmente con el nombre que acabamos de escuchar, cómo desmitificar la filantropía. Y para dar contexto en eso, quiero empezar por explicar un poco que hay una gama enorme de lo que es la filantropía, ¿no? Entonces, para contextualizar a dónde nos vamos a centrar, finalmente todo empieza con el amor a la humanidad, ser empático, concebida como el amor a los demás. Y de ahí hay muchísimas gamas intermedias y llegamos a contribuir al desarrollo, finalmente hacer inversión con impacto y estratégico, ¿no? Entonces hay muchísimas gamas. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en esta plática en lo que es la filantropía institucional. Y en esa también ha habido muchas etapas, desde la caridad, desde el poder mejorar la caridad, por ejemplo, y también hemos pasado a muchas cosas como reforma social y ahora con crear una conciencia finalmente, un compromiso cívico. Entonces, para entender un poco más cómo se financia y hacia dónde tiene esos objetivos, yo me voy a permitir hacerles unas preguntas a nuestras invitadas y en esas preguntas vamos tratando de desarrollar algunas ideas y principalmente lo que creo que queremos poner en todo el público es eso, hacer una reflexión que va a seguir continuando con el paso del tiempo y que es muy posible que nos cueste un tiempo poder volver a traducir todo lo que es la filantropía y lo que necesita hacer la filantropía para evolucionar. Entonces, bueno, me permito, ¿con quién quiere empezar? Voy a empezar con una pregunta que es, ¿la filantropía es neutra y objetiva? ¿Y cuáles son aquellas motivaciones de la filantropía institucional para poder participar en las diferentes acciones? ¿Quién quiere empezar? Marisol, Bien, adelante. lo bueno es que empezamos con el tema más difícil, que es como una visión muy general, y luego ya lo vamos como aterrizando. Pues bueno, una cosa es como como bien dices, el cómo ha sido a lo largo de la historia, en lo que estuvimos un poquito como preparándonos o bueno, empapándonos de este tema desde que pudimos conversar inicialmente hasta ahora. Bueno, la literatura es gigante, tal vez lo asociamos mucho el tema de caridad con buenas instituciones, con benefactores siglo XIX, pero en verdad desde teóricos de filosofía clásica lo concebían como un tema de justicia. Y que incluso el que tenía mayor capacidad de aportar más tenía la responsabilidad de como contribuir más a ese sistema de justicia colectiva. Entonces me hace un poquito hasta radical verlo así como algo que obviamente tiene que estar pasando, en lugar de verlo como una bondad personal. Ya a término personal yo sí lo veo como pues que una sociedad es un gran trabajo en equipo. Hay temáticas que obviamente quedan rezagadas, que la industria privada no cubre por muy que lo intente, que el gobierno tampoco alcanza a cubrir también por más que quiera como llegar a todos los rincones y temas. Para eso está el tercer sector, precisamente para atender ese tipo de temas que no alcanzan a cubrirse y pues creo que habla muy bien de una sociedad del que vean eso, más allá de sus narices, de lo que hacen día con día, el ver que hay siempre un poco más que se puede hacer. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias al FITS, gracias Carla, gracias Marisol, qué gusto compartir este panel con ustedes. Además, bueno, nos emociona, a mí me emociona por lo menos ser el último panel. Yo sé que ha sido una jornada larga, entonces hablar de filantropía no puede ser lo más sexy, quizás, o quizás sí, no sé. Ante la pregunta de si es objetiva y neutral, no, es subjetiva y no neutral. O sea,
les digo de entrada. Yo creo que nos hemos movido un poco en términos de objetivizar la filantropía a través de los instrumentos y las herramientas con las que donamos, ¿no? Refiriéndose a este término que inicialmente Carla mencionó, filantropía institucional. Y me topo muy seguido con mucha gente que dice, ¿y eso de filantropía institucional qué es? El lunes tuvimos una charla con estudiantes del IPN y yo les preguntaba a los chavos y a las chavas, oigan, ¿saben qué es filantropía? Ni una sola mano levantada. Entonces, hay un papel enorme que hacer así de qué es la filantropía. Bueno, y la pregunta ya se complejizó porque si es neutral y objetiva, yo les diría no. O sea, hay una serie de valores vertidos en torno a la filantropía. Y son valores positivos, sí, probablemente sí, en el sentido de que se tiende a ayudar al otro, ¿no? En un principio, evidentemente, la filantropía se creó como en esta posibilidad de compartir y de ser generosos y generosas con los demás. Y ahí hemos derivado una serie de conceptos que yo no sé ustedes, pero a mí de repente me marean, ¿no? Porque entonces, ¿qué implicaciones tiene al hablar de filantropía estratégica? ¿O qué es eso de filantropía por impacto? ¿O quiénes son los actores filantrópicos que están actuando, ¿no? En torno a esta esfera tan compleja con una serie de problemas que quisiéramos resolver mañana y pues no los vamos a resolver porque díganme ustedes quién ha resuelto el tema de las desigualdades. Pues si alguien lo ha hecho en alguna latitud de este globo terráqueo, pues necesitaríamos saber cuál es la solución. Pero no, son complejos estos problemas de algo que llamamos, y se ha llamado ahorita últimamente en un término acuñado que se llama la policrisis, ¿no? Una serie de crisis que se interrelacionan y que son muy complicadas para que un actor incida en ellas, ¿no? Entonces, por tanto, la filantropía no es neutral, no es objetiva, está cargada de subjetividad y las herramientas que se utilizan para la filantropía son las que tendemos a objetivizar para ser más o menos equitativos en la distribución de recursos. Creo que ambas han tocado temas bien importantes porque efectivamente, pues hay que hacer un recuento de todas las cosas que se han perdido y que son muy valiosas para caminar hacia adelante, pero también de las cosas nuevas, innovadoras que nos hacen, o sea, una urgencia de incorporar para avanzar en la resolución de problemas públicos, que finalmente ese es el objetivo, ¿no? Que todos tenemos en común de tantas desigualdades, de tanta inequidad. Y bueno, pues introduciendo un poco que esta filantropía requiere recursos para poder financiarse, voy a dejarle la palabra a nuestras invitadas de dónde provienen esos recursos y cuáles son los retos que enfrenta la filantropía para hacer crecer esos recursos. Ahora empezamos, si quieren, un poquito al revés. Gracias, Carla. Bueno, el tema de la sostenibilidad, y lo he un poco reflexionado en estos últimos días, la sostenibilidad financiera, tiene que estar ligada a la sostenibilidad institucional. Es decir, una institución, una organización filantrópica que no se ve a sí misma dentro de la posibilidad de generar confianza en sociedad y contribuir a su propia reputación, difícilmente va a lograr hacerse más recursos. ¿De dónde provienen los recursos? Les invito a echarse una mirada al compendio estadístico del tercer sector que publicamos cada 2 años y que tiene data interesante. Por ejemplo, el tema de las donaciones privadas, en el 2022, si no me equivoco, 55,000 millones se donaron, ¿no? Esto es mucho o poco, no lo sabemos, me explico. O sea, yo diría poco con respecto a la magnitud de los problemas que se viven en el país. Mucho porque quién tiene esa cantidad, bueno, sabemos quién probablemente la pueda tener, nosotros no, ojalá que sí, pero lo que sí es importante es yo creo que hay una gran capacidad de influencia de las instituciones filantrópicas para poder movilizar recursos. Y aquí me refiero, por ejemplo, a la gran fuerza que tienen fundaciones familiares, ¿no? Que donan y que hacen un esfuerzo enorme para
juntarse con otro tipo de inversiones, ¿no? Y quizás me estoy metiendo ya en otro tema, porque entonces hablamos, por ejemplo, de explorar otros mecanismos de inversión social, que esa es otra temática interesante como para poder incrementar recursos para las causas sociales que perseguimos, ¿no? Entonces, me quedaría yo acá y yo creo que hay un reto enorme para incrementar recursos en torno a que los recursos gubernamentales disminuyeron y siguen disminuyendo drásticamente, ¿no? Y luego a veces las condiciones no son necesariamente equitativas para participar de los escasos recursos que se tienen a nivel gubernamental, ¿no? Entonces, ahí la filantropía pues tiene un rol muy importante que jugar y sigue siendo una de las fuentes principales de sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil. Marisol, adelante. Les voy a hacer una pequeña pausa porque hay un menti, por si quieren contestarnos. El menti en realidad es una preguntita nada más para conocer el contexto de qué tanto conocen la filantropía, pero también hay una opción de si quieren hacernos llegar alguna pregunta. Marisol, dale adelante. Bien. Yo creo que qué bueno que ya llegamos como al tema del financiamiento, que además pues es mi área, ¿no? Mi mero mole. La buena noticia es que pues sí hay mucho recurso. Creo que es más el desconocimiento que hay sobre el tema, sobre las fuentes. Cuando, por ejemplo, alguien tiene un proyecto, pues es lo primero que tienes que buscar la forma de ser sostenible como para que el mismo proyecto pueda ir expandiendo su impacto. Sí, una de las creencias es eso, que es difícil, que hay poco. Que no hay mucho acceso. Y yo creo que, bueno, la misión de nosotros, tanto como donantes o que buscamos acercar proyectos frecuentemente me toca escuchar. Ya lo buscaré cuando el proyecto esté listo. Cuando todo esté ya amarrado, ahorita estamos en reestructuración, me encanta porque todo el mundo está en reestructuración todo el tiempo. Ya cuando pasemos esto, entonces buscamos. Y es como, ¿no? Desde ahorita, desde ayer, ya debiste estar investigando a nivel mundial de qué sociedades tengo que ser parte, quién es el especialista en este tema. Lo bueno de buscar hacia afuera es que ya van a hablar tu idioma. O sea, tal vez aquí, a la hora de tocarle la puerta a una empresa, uno tiene que explicar mucho el por qué existe esa problemática, cuál es tu solución, por qué tu solución atiende esa problemática. Pero al buscar a alguien de fuera especializado en tu tema, pues ya casi que están en los mismos términos. Entonces, son alianzas que se pueden como renovar o que pueden apoyarlos mucho año con año. Así que si algo quiero que se lleven de esto es que es eso, que se quiten esa creencia de que es difícil. Obviamente toma tiempo y preparación y todo, pero es un tipo de preparación que también les deja mucho crecimiento. A veces incluso las preguntas que te puede hacer un donante te ayudan a reflexionar oye, sí es cierto, ¿por qué estamos haciendo esto y qué evidencia tenemos de que proyecto A atiende problemática B? Entonces, lo bueno es que hay, y lo que quiero promover es eso, ese conocimiento más de ese tipo de recursos y pues el acercamiento a estas posibles alianzas que les van a ayudar mucho. Pues sí, y queriendo Marisol inspirarlos, yo le haría una pregunta que posiblemente coincidan conmigo, es,
¿cuáles entonces consideras tú que han sido las barreras por las cuales es tan difícil que las organizaciones o por qué no se atreven a apostarle a fondos internacionales? Uf, muy buena pregunta. Bueno, no sé si aquí de los que tienen experiencia en tratar de sacar de adelante un proyecto tenga un ejemplo, tal vez en algún momento podamos tener esa participación, pero sí, principalmente, bueno, a la hora de sacar un proyecto en ninguna clase nos enseñan el cómo buscar o tanto lo que existe. En mi caso un poquito, sí, yo estudié relaciones internacionales, entonces mucho era saber como el panorama de las problemáticas sociales y quién las atiende. La barrera principal quizá es un poco el miedo que genera el desconocimiento. El va a ser difícil, el me van a pedir cosas que no tengo. Y yo creo que al contrario, y como lo decía antes, el meterte a ese clavado de a ver qué me van a pedir, te puede ayudar a que al momento de que desde que estás diseñando ese proyecto ya sabes, bueno, tengo que poder responder estas preguntas, tengo que poder tener este tipo de documentación. Entonces sirve para ir como formando incluso que ese mismo proyecto siga creciendo. Principalmente el desconocimiento, diría yo, y tal vez el verlo como un tema muy monumental, el tengo que intentar eso hasta que ya mi proyecto esté perfecto. Y no, en verdad hay apoyos para todos los niveles, incluso desde antes de ser un proyecto, no es necesario a veces ser, para algunas cosas sí, sobre todo a nivel nacional, el ser donataria autorizada, el estar como dado de alta en cierto régimen. Hay apoyos que incluso son para proyectos a nivel comunitario, entonces que mientras estás en tu proceso de consolidarte, te pueden apoyar incluso con ese tipo de formación, de empezarte a explicar cómo va a funcionar esto para que no estés en tu tercer año, que ya te sientas muy listo, toparte con que pues en verdad te faltaban otras cosas previas. Entonces, sí, el dejarlo para después, para un momento ideal, utópico, que pues puede que no ocurra, puede que en el año 3 resulta que va a ser hasta el año 10 y en el año 10 hasta el año 15. eh, sí alentaría mucho a que se perdiera el miedo de verlo desde un inicio. Pues bueno, nos está alentando muchísimo a participar y bueno, creo que tiene algo bien importante que nos está transmitiendo Marisol, que es precisamente que no le tengan miedo a no estar totalmente preparados, porque más bien hay como para todos los niveles cuando una organización apenas se va a constituir, cuando una organización ya está constituida, pero todavía no tiene mucha fuerza en la infraestructura o en su intervención, y para las muy consolidadas, ¿no? Entonces, no solamente las muy consolidadas podrían participar, y es también un proceso que puede ser fortalecer sus capacidades, el propio proceso que vivan, porque es voy a ir dándome cuenta que cumplo y que no cumplo y me voy alineando, ¿no? A lo que vayan pidiendo esos donantes. Sí, es así, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a una siguiente pregunta, que es, se la voy a hacer exactamente a Ana María, y es exactamente en tu perspectiva, ¿cuáles son las cosas que deberían de pasar para que se evolucionara la filantropía? Sencillita. A ver, no es una pregunta del público. Oigan, está el Menti, no sé si ya se han podido meter, pero también está bloqueado, ¿verdad? Sí, porque no estoy viendo más que, bueno, todo 0000. Entonces, bueno, a ver, les voy a platicar del caso de una convocatoria que nos llegó, que me parece interesante. Le llaman, reverse call, en español sonaría muy, muy raro porque como, sí, ¿no? Es convocatoria a la reversible o qué sé yo. La idea es de los donantes que han firmado una carta para cambiar o innovarse o dentro de las perspectivas que tienen para dar financiamiento, es que no tener términos de convocatoria, literal, esperar que las organizaciones sean quienes propongan el proyecto en cuestión.
obviamente bajo ciertos términos, o sea, no es formato libre, oiga, escríbeme y mándamelo así, ¿no? Hay que tener una cierta estructura del proyecto, objetivos, metas, el presupuesto que se está pidiendo y todo eso. Yo creo que es una idea loable, se está experimentando, revierte esta perspectiva como de poder en el financiamiento de los donantes y le da y le regresa la confianza a las organizaciones para que sean ellas mismas a presentar las iniciativas con base al conocimiento que tienen en las comunidades. Si va a funcionar o no, no lo sé, porque además esto es en realidad una cosa que se solicitó, pero se sigue revisando. Entonces, pero bueno, por decirles que esto es un pequeño paso como para ir innovando, porque no sabemos todavía el resultado de esto, moviéndonos en otra dirección para que las fundaciones puedan dar bajo otras lógicas, ¿no? Las lógicas no de la desconfianza, sino de la confianza, ¿no? Ahora, resulta muy fácil decirlo, pero también es complicado, y ahí refiero a lo que decía Marisol. Bueno, cuando eres donataria autorizada tienes ciertas obligaciones que cumplir y muchas entidades donantes son donatarias autorizadas y tienen que cumplir igualmente con las cosas que las otras donatarias que no son donantes hacerlo. Entonces, pues hay que ir como experimentando un poco e intentando innovar en esos mecanismos más flexibles. Yo creo que algo que está en nuestras manos, y lo hemos platicado con Carla, con la señora Montepiedad, es la simplificación de procesos, ¿no? Para la donación. No me pidas el formato 1, 2, 3, esto ya parece como 3 ventanillas de cualquier dependencia de gobierno, ¿no? Me encantaba el ejemplo que hacía uno de los paneles anteriores, en donde el gobierno de Estonia no te puede preguntar por las mismas cosas más que una vez, ¿no? Entonces, algo así tendríamos que implementar también en el sector filantrópico. Y ahí me quedo, aunque hubo cosas que me gustaba mucho, Marisol, de desmitificar. Hay recursos, sí, eh, no perderle el miedo al tema de buscar recursos internacionales, aunque ahí es complejo, ¿eh? La verdad, ahí tengo mis propias perspectivas sobre la complejidad de esos procesos en donde se llevan las bolsas, se las llevan sobre todo las organizaciones internacionales, que después distribuyen a sí mismo a las organizaciones locales. Y luego le llaman localizing y localización, y entonces, y un término de colonial, entonces, ¿qué estamos jugando? Pero bueno. Claro, y sí, o sea, creo que Ana María también ha puesto algo bien importante, que es precisamente ir innovando con otros mecanismos. ¿Por qué? Porque sí es verdad que en la filantropía, sí, por quererlo hacer mejor y por cambiar la caridad, se empezó a tomar decisiones unilaterales. Y estas decisiones unilaterales finalmente lo que afectan es el resultado. Y por eso se tiene que regresar un poco a la confianza, no nada más a las organizaciones, sino a los mismos actores que están viviendo las carencias, las violaciones de derecho, los problemas de desigualdad. A esa ciudadanía también tiene que ser participar en estos actos, porque si no es yo sé cómo se va a componer tu vida y cuando veo que no se compone así, pues sorpresa, ¿no? Es que no me tomaron en cuenta todo lo que tenía que haber en el trayecto de cómo decidías que se componía mi vida. Y entonces, exactamente creo que ese es un gran tema, ¿no? Sobre esta perspectiva de cómo mejorar para evolucionar los apoyos, ¿tú qué dirías, Marisol? Digo, y tocaron varios temas que creo que cada uno sería de no solo un panel, sino un debate muy interesante. Este, a ver, yo siempre, bueno, hasta ahorita mi experiencia más ha sido desde pues, las organizaciones o de capacitar a las organizaciones. Y digo, viendo tantas convocatorias tan distintas o incluso que a veces no hay convocatoria, que solamente hay un contacto, a veces ni siquiera hay contacto. A veces llegué a decir en broma, pero medio en serio, como si el día de hoy estoy capacitando a las organizaciones, algún día me va a tocar al revés, hablar con los donantes. Qué bueno que las tengo aquí. Porque sí, creo que también el cómo mejorar a veces es de uno mismo a la hora de sacar un apoyo, como tener un estándar de, bueno, va a haber una persona de contacto para esta convocatoria. Así la organización o el líder de proyecto ya sabe que si tiene una pregunta, hay alguien a quien contactar. Porque a veces, y bueno, es más ejemplos locales los que se me ocurren hasta ahora, pero a veces ni siquiera hay
información completa de la convocatoria, a veces no hay fecha, o la fecha cambia de un año a otro, o incluso el tema que se apoya o el que se da prioridad también cambia de un año a otro, sobre todo cuando bueno, es muy diferente una fundación, una organización familiar que normalmente ya tiene ciertos como objetivos o prioridades. Cuando es un fondo empresarial, están en todo su derecho de año con año apoyar un tema distinto. Entonces, también la organización tiene que estar como, pues sí, pillando quién va a apoyar qué cada tema. Eh, y sí, creo que sí puede haber como una forma de compaginar un poquito y ahí que como de los dos lados haya esa empatía de, bueno, primero voy a preguntar al donante y por parte del donante voy a poner esta información completa o mínimo a alguien a quien le puedan preguntar. Yo creo que esa estandarización de procesos, eventualmente nos vamos a topar todos con que pues esperamos cierto mínimo de información para al menos como saber ahí cómo acercarnos. Cada quien tiene una forma distinta de cómo pedir el apoyo y cada quien tiene también una forma distinta de trabajar. E incluso al hablar de profesionalización, que para algunos es un tema un poquito controversial porque una organización no va a ser una empresa, entonces no todos tienen una forma de cuantificar el impacto, lo miden diferente. Entonces también va a ser un poquito el tener esa flexibilidad, pero también esa apertura. Suena muy bonito, pero cada una de esas cosas es complicadísima ya si lo bajamos a la logística de una convocatoria. Pero sí esa forma de apertura de ambos lados. Creo que es algo que eventualmente vamos a tener que atender. Sí, yo creo, Marisol, que también en un tema de poderes, hoy los poderes están un poco no en equidad. Es decir, cuando el financiamiento viene principalmente de la empresa, muy posiblemente la tendencia, ¿no?, de la filantropía sea rendir cuentas en función de los recursos de la empresa, y si la empresa se homologa a estándares internacionales o a indicadores estándares, pues obviamente nos va a pedir esa rendición de cuentas. Si es una cuota de recuperación, es otra dinámica distinta cuando una organización, su cuota de recuperación, como los bancos de alimentos que tienen un gran potencial y su mayor apoyo viene de una cuota de recuperación, pues obviamente es otra dinámica. Entonces, creo que también es un tema que deberíamos de, ¿no?, entablar. Nos sirve para mesas de diálogo, no tenemos nadie la solución, pero seguramente vamos a seguir conversando sobre estos temas. Y bueno, por último, y para cerrar este panel, porque aparte una de nuestras panelistas se tiene que ir corriendo, me gustaría concluir finalmente con ellas que nos comenten en esa conclusión qué ven o qué podrían visibilizar dentro de su experiencia para que la filantropía no sea subjetiva y sea más neutral, ¿no? Entonces, ¿quién primero? La que se va a ir. La que se tiene que ir. No, a ver, yo creo que no está mal ser subjetivo, o sea, y además no hay objetividad absoluta, o sea, eso no existe, digo. Entonces, lo que sí me parece importante es ser muy transparentes con esos criterios que se eligen a la hora de dar financiamiento, ¿no? Y entonces, y quiero ligarlo un poco también al tema de esta jornada, ¿no? Que es tecnología para el impacto social, ¿no? Entonces, también creo que hay un compromiso por parte de las organizaciones de soporte a la filantropía, como lo es MEFI, y de las fundaciones o las instituciones de filantropía, de ir verificando y viendo hacia dónde están poniendo prioridad, ¿no? Hacia qué causas se están encaminando, qué falta por cubrir, qué tipo de, si están, por ejemplo, con los recursos que dan, volviendo a organizaciones más precarias o organizaciones más fortalecidas, porque algo de lo que comentaba Carla ahorita y decía, en realidad, y lo estaba platicando con una amiga el otro día, con una colega de trabajo, decía, el tema de los recursos autogenerados de las organizaciones de la sociedad civil sigue siendo un porcentaje muy alto. ¿Por qué? Porque pues se tienen que buscar finalmente cómo financiarse esa parte administrativa que el donante no les financia.
Entonces, pensemos un poco en el marco de cómo podemos entonces, desde la perspectiva de la tecnología del impacto social, sin esencializar el impacto social, cómo podemos mejorar los mecanismos de donación, simplificarlos, ayudar a que las organizaciones y tener un diálogo abierto de entendimiento sobre los criterios que se están sugiriendo, ¿no? Y ubicar y reconocer también las necesidades prácticas y administrativas de las organizaciones en terreno. Por ahí lo dejo. Dejo a Marisol y yo concluyo. Bien, está muy interesante lo que mencionaste de recursos autogenerados. Creo que también, más que ser un tema en boga, ya ven que de repente salen como palabras que se ponen, que todo el mundo nos contagiamos del término un ratito y luego se va. Este sí creo que va a ser algo, un tema permanente y que creo que cada quien en su proyecto, obviamente algunos se prestan más que otros, pero sí van a tener que ver las formas de como alianzas que se puedan hacer como para proyectos en conjunto para autogenerar estos recursos y ver un poquito más allá de pues sí, los recursos que se pueden conseguir por donativo, por convocatoria, que van a seguir estando ahí. Al igual que decía, como está lo nacional y lo internacional, también está esto, los donativos, los persona a persona, pero también los proyectos que puedan, pues sí, dejar algo. Podemos mencionar de ejemplo algunos que organizan como carreras y son a beneficio, un sinfín de proyectos como a beneficio, que lo lindo de eso es que son muy flexibles. Funciona tanto para un proyecto que tiene metas, tiene temporalidad, tanto también para alguna organización un poco más asistencial. Entonces, creo que sí es una opción muy flexible y que sí también alentaría a muchos a que empiecen a pensar en la posibilidad de cada quien de proyectos para autogenerar recursos. Me gusta. Pues muchas gracias a los que nos escuchan desde todas las redes y a todas las personas que están presentes. Yo los invito a todos pues, a incluirse en esta filantropía de una o de otra manera desde la trinchera donde estén. La verdad es que hay muchas maneras de involucrarse, ¿no? Desde acciones voluntarias, donaciones, talento, creatividad del conocimiento. ¿Cuánta gente hoy no ha donado algo para la humanidad y que ha cambiado y que ha contribuido para que se pare un poco el problema, ¿no? Que está como pasó en la pandemia. Entonces creo que todo hace falta y cada vez yo quisiera que más jóvenes estuvieran incluidos en este sector, ¿no? Entonces, muchas gracias por las invitadas y muchas gracias a Wingu. Y nos queda el reto todavía de meter esto que estamos platicando en este panel al asunto tecnológico y usar esa tecnología para mejorar totalmente toda la capacidad administrativa y toda la capacidad de financiamiento de las organizaciones.